Hay muchos tipos de deudas y no todas las deudas se pagan de la misma forma. Cuenta la historia que había un rey sabio y benevolente que gobernaba un vasto reino. Un día, mientras paseaba por el mercado disfrazado de un ciudadano común, se encontró con un anciano sabio que estaba siendo acosado por unos matones. Sin revelar su verdadera identidad, el rey intervino y salvó la vida del anciano. El anciano agradecido dijo: «Has salvado mi vida y por eso estoy en deuda contigo para siempre. Permítame ayudarte de alguna manera». El rey, sin desear nada en particular, respondió: «No es necesario que me pagues, ayuda a otros como yo te he ayudado hoy y así pagarás tu deuda». El anciano aceptó y a partir de ese día dedicó su vida a ayudar a los necesitados. Cada vez que alguien le preguntaba por qué lo hacía, él respondía: «Estoy pagando una deuda eterna». Un simple acto de bondad del rey desencadenó una ola de generosidad y compasión en el reino. Una deuda que el anciano tenía era una deuda de gratitud que nunca podría ser completamente saldada, pero que al mismo tiempo no necesitaba pagarla en su totalidad. En su lugar, esa deuda se convirtió en un ciclo constante de bondad y de ayuda mutua. El mensaje de esta noche tiene por título «Una extraña y permanente deuda de amor». Continuamos con Romanos capítulo 13, versículo del 8 al 10. Pero antes nosotros habíamos visto, capítulo 12, cómo debía ser nuestra relación con otros creyentes, nosotros como creyentes con Dios primeramente, después con el mundo, después con otros creyentes o hermanos, con el resto de las personas, con nuestros gobernantes, y ahora se enfoca nuevamente en nuestra relación con otros, ¿sí? Y leemos. Versículo 8 dice: «No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo». El amor no hace mal al prójimo, sino que el cumplimiento de la ley es el amor, ¿sí? Y el primer punto que vamos a ver es el amar una extraña deuda permanente. Aclaración: cuando acá nos dice no debáis nada a nadie, no está prohibiendo pedir prestado o prestar, ¿sí? Nosotros encontramos en distintas partes de la Biblia indicios de que hay préstamos, o por ejemplo en la parábola de los talentos, los siervos recibieron un préstamo y tenían que responder con los intereses al rey. Jesús dice: al que te pide, dale. ¿Sí? Y en sí hay muchos pasajes, que no viene al caso, pero hay muchos pasajes que hablan del tema. Es más, muchos negocios no se podrían llevar a cabo si no hay un préstamo, ¿sí? La agricultura muchas veces no se podría hacer si el agricultor no tiene un préstamo, ¿sí? En sí es lícito cuando el préstamo es necesario, podríamos decir. Lo que sí la Biblia no justifica es tomar dinero prestado para comprar cosas innecesarias, pero ese no es el punto de esta noche. Resumiendo, la Biblia no prohíbe prestar ni pedir prestado, aunque debemos estar al día con nuestros compromisos asumidos, ¿sí? Eso es claro en la Biblia, tenemos que estar al día con nuestros compromisos. Es más, si leemos un versículo antes, el 7 dice: «Pagad a todos lo que debáis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra». O sea, el punto, sin importar cuánto se deba, es necesario pagarlo a tiempo y por completo, ¿sí? Ese es el punto. Y en parte es un principio financiero del que viene hablando, pero cuando nos dice no debáis nada a nadie, e inmediatamente nos dice sino el amaros unos a otros. La Nueva Traducción Viviente dice: no deba nadie a nadie, excepto el deber de amarse unos a otros. Y cuando dice que no debemos
nada, nadie da esta excepción, el excepto, ¿sí? Salvo, o si no Él, no es que nos está dando una excepción de que podemos no pagar nuestras deudas, no es porque tenemos permitido no amar, sino es porque es una deuda que nunca podemos terminar de pagar, ¿sí? Por lo tanto, podemos decir que todos los cristianos tenemos un endeudamiento perpetuo, ¿sí? Nunca vamos a terminar saldar la deuda del amor. Mira a tu alrededor, quién está al lado tuyo en este momento, y piensa, le debes amor. Por más que hayan demostrado amor en este día, por más que hayan, como un día de descanso, tener un momento en familia y pensar hoy sí que cumplí el rol de buen esposo, de buena esposa, de padre, aún así, a pesar de todo lo que hicieron en este día, aún así no saldaron la deuda que tenían con quien tienen a su lado. Quizás pagaste una cuota o quizás pagaste los intereses, pero seguís endeudado. Aún debes amor. Se ríe, como me dice. Siempre la necesidad esa de sentirse amada que tiene la mujer, de constantemente a nosotros se nos manda como esposo a amar. Y quizás creas que no merece tu amor, quizás creamos muchas veces por diferentes situaciones, quizás te hirieron, quizás te faltaron el respeto, quizás se pelearon, quizás pasaron diversas cosas con diferentes personas, con seres queridos, con padres, con hermanos en la fe, con un vecino, y decir, no, él no merece mi amor. Muchas personas dicen, yo no le debo nada a nadie, ¿sí? No sé si escucharon, yo no le debo nada a nadie. Pero cuando te encuentres con alguien, digo, cierto, a este le debo un montón, le debo amor, a ver, ¿cómo puedo pagárselo? ¿Sí? Como dice Sugel, la única deuda que podemos darnos el lujo de no saldar es la deuda del amor. Es que nunca vamos a poder terminar de saldar, nunca vamos a poder decir, bueno, listo, amé demasiado, hoy amé demasiado, me pasé de la raya, amé más de lo que tendría que haber amado. Todos tenemos una obligación constante, según Pablo nos está diciendo, de amarnos unos a otros. Y esta es una deuda que siempre tenemos que estar pagando, pero nunca terminamos de pagar, ¿sí? Como dice Orígenes, uno de los padres de la iglesia primitiva, dice, la deuda del amor se queda con nosotros de manera permanente y nunca nos abandona. Es una deuda que pagamos todos los días y quedamos debiendo por siempre. Pagamos todos los días y quedamos debiendo siempre. Es una deuda que por la provisión del Señor, en su gracia, es una deuda que para cuyo pago nosotros sí tenemos los recursos en abundancia. No es como que nos endeudamos y no tenemos cómo pagar. No, es una clase de deuda que a pesar de no poder pagarla en plenitud, tenemos recursos para pagar. Al menos para pagar los intereses que debemos, ¿sí? Siempre vamos a tener recursos en abundancia y cuanto más pagamos o más procuramos cubrir esa deuda, más dispuestos y más gozosos vamos a estar dispuestos a hacerlo, ¿sí? Por lo tanto, aunque es una deuda que nunca podremos saldar, es también una deuda que siempre tendremos que pagar. Siempre. Cuando veas a alguien, recuerda que le debes amor. No le has dado todo el amor que tenías que darle. Por lo tanto, no tenemos excusas para no amar, para no pagar la deuda que tenemos. No tenemos excusa. Si tenemos una deuda, tenemos que hacer todo lo posible por tratar de saldarla. Ese era el principio financiero. En esto pasa lo mismo. Tenemos una deuda y tenemos que saldarla. Tenemos que procurar saldarla, aunque nunca vamos a agotarla, ¿sí? Tenemos que tratar de pagarla lo antes posible, aunque nunca lleguemos a terminar de pagarla. Pero tenemos que ser conscientes que entusiasmarse es mucho más fácil que obedecer. No sé si se dan cuenta, ¿sí? O nos vemos con los chicos, ¿sí? O cuando estamos de novio.
estamos en el entusiasmo que sentimos, creemos que amamos mucho, que amamos demasiado, ¿sí? Que no hay otra persona en el mundo como nosotros amamos a nuestra futura esposa. Pero cuando tenemos que evidenciar ese amor, es que comprendemos la dificultad del mandato del Señor cuando nos dice que amemos a nuestra esposa. Comprendemos que es más que un entusiasmo, es más que un simple sentimiento, implica una abnegación, implica un morir a nosotros, un renunciar. Por lo tanto, es más sencillo hablar del amor, reflexionar sobre las virtudes del amor, armar teorías acerca del amor, cómo el amor debería ser, cómo el amor debería expresarse, que poner en práctica el amor, o los principios y las acciones que un amor verdadero requiere, ¿sí? Es más fácil hablar del amor que amar, ¿sí? Tenemos una deuda de amor y generalmente cuando nosotros debemos algo es porque alguien nos dio algo, ¿sí? Si nosotros debemos es porque alguien nos dio algo, ¿sí? Fuimos al banco, sacamos un préstamo y le debemos al banco porque el banco nos dio plata, ¿sí? El hermano nos prestó una pala o nos prestó una escalera, nosotros debemos devolverla porque alguien nos dio algo, ¿sí? Así pasa con las deudas. Generalmente, ¿sí? Debemos porque alguien nos dio algo. Nos dieron algo y estamos en deuda. Y el pasaje nos dice que nosotros esta deuda la tenemos con todos, ¿sí? Con todas las personas. Es decir, con nuestro prójimo, con aquellas personas con las cuales nos relacionamos, con todas las personas que tenemos contacto, incluso con nuestros enemigos. Mateo 5:44, la Biblia de las Américas dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y orad por lo que os persiguen. ¿Están persiguiendo? Oren por ellos. Amen a vuestros enemigos. Ahora la pregunta, ¿en qué momento adquirimos esa deuda? Tenemos una deuda, pero ¿en qué momento adquirimos esa deuda? La deuda del amor. ¿En qué momento las personas nos dieron algo a nosotros para que nosotros tengamos que amarle? Hay un momento que las personas nos dieron algo y por lo cual acá Pablo dice, paguen esa deuda del amor porque ustedes fueron amados por sus hermanos, fueron tratados bien por sus enemigos, por lo tanto ámenlos. Jesús no dice eso, no pone una condición. Por eso esta clase de deuda, como dice Sugel, me gusta, es una extraña deuda. ¿Sí? Es una extraña deuda. ¿Por qué extraña? Porque hemos contraído una deuda con personas que no nos han dado nada. Nosotros tenemos una deuda con personas que no nos dieron nada. Personas que no han hecho nada previo hacia nosotros. No son merecedoras de nuestro amor, no son dignas de nuestro amor, pero el Señor dice, ustedes tienen una deuda con ellos. La deuda del amor no se debe a que la otra persona se merece que nosotros le amemos, que la otra persona nos hizo algo bien, nuestro hermano fue bueno, nosotros estamos enfermos, nos fue a visitar, nos mandó mensaje, entonces yo tengo que responder, mandarle mensaje, visitarle. No es lo que el Señor está diciendo. Muchas veces, incluso los conflictos matrimoniales o conflictos con seres queridos, se dan porque uno se siente ofendido y cree que la otra persona no es digna del amor de uno, ¿sí? No se merece mi amor. Yo le di todo y mira cómo me responde, ¿sí? Pero ahí está el error. Las razones para amar no tenemos que buscarlas en las otras personas. No pretendamos evaluar si las personas a las que tenemos que amar se merecen o no que las amemos. El Señor nos dice, evalúa a ver si realmente cuánto le debes y págalo. Puede ser que hayan veces que quizás nos resulte más fácil amar a unas personas que son más dadas o que nos tratan bien, ¿sí? Que tenemos más contacto, por ahí quizás nos resulte más fácil, quizás en otras ocasiones puedan darse conflictos que nos resulte más difícil amar. Pero es una deuda que siempre tenemos. Y esa deuda, aunque muchas veces nos cueste más o nos cueste menos, no es porque hay algo que se encuentra en la persona, sino que nuestra deuda para con otros, para con las personas, es por lo que Cristo hizo por nosotros. Los incrédulos cuando dicen yo no le debo nada a nadie, pueden estar en sus razones,
Pero nosotros, si realmente creemos en Cristo y hemos sido perdonados por Cristo, estamos en deuda con todos. Por lo tanto, es una deuda por el amor no merecido que hemos recibido nosotros. Nosotros estamos en deuda porque recibimos un amor que no merecíamos. Por lo tanto, la deuda del amor que tenemos no se debe a lo que las personas hayan hecho, no es que ellas merezcan de nuestro amor, sino que es una deuda que hemos contraído por lo que Cristo hizo por nosotros. Es por lo que Él hizo que nosotros debemos. Así como Cristo nos amó sin nosotros merecerlo, Él nos demanda que nosotros amemos a las personas sin que ellas la merezcan. Como dice John Piper, esta deuda de amor no se paga a Cristo directamente, ya que la gracia dejaría de ser gracia si intentamos pagarlo, si intentamos ganarnos el favor del Señor. Pero esta deuda que tenemos se paga amando a nuestros prójimos. ¿Sí? Es como la historia de la introducción, es una deuda de gratitud de la que tenemos nosotros. No es una deuda para ganarnos la salvación, es una deuda de gratitud por el favor que hemos recibido. Aunque no fue por un simple acto de bondad del rey, como en la historia. ¿Sí? No es un simple acto del rey que simplemente no le costó nada al rey, sino que nuestro rey se rebajó, él se humilló siendo merecedor de toda la gloria, siendo digno de gloria, siendo que los ángeles se tapan el rostro para cuando están delante de su presencia. Ese rey se rebajó, se humilló al hacerse como nosotros, ocultó por un momento su gloria, la gente lo veían y no se maravillaban de la gloria de Cristo. Rehusó usar sus atributos divinos y sin dejar de ser Dios, Él se hizo carne, se hizo de hueso como nosotros, siendo el juez de todo el universo, Él se sometió a la ley. Él siendo el juez, Él se puso debajo de la ley para cumplirla por nosotros. Él cumplió todas las exigencias de la ley por nosotros. Él murió para saldar la deuda que nosotros teníamos y Él resucitó para poder imputarnos su justicia y así declararnos justos. Esa es la clase de deuda que nosotros tenemos. Merecíamos ser condenados, merecíamos el castigo eterno, merecíamos el infierno, la muerte, pero hemos sido perdonados. Por lo tanto, cuando amamos a aquellos que consideramos que no lo merecen, simplemente estamos imitando a Cristo. Ustedes piensen, cuando tienen que esforzarse o cuando tienen que morir al yo o pedirle muchas veces al Señor que les ayude a mostrar esa clase de amor a personas que no lo merecen, están siendo como Cristo. Gloríense que están siendo como Cristo. Cuando aman a las personas que le dan un favor, no tienen de qué gloriarse. Hasta los impíos hacen eso. Los impíos son buenos con las personas que le hacen bien. Eso lo hace cualquiera, no necesitamos una gracia especial para hacerlo eso. Ahora, cuando tenemos que amar a personas que no merecen o que no demuestran, vamos a estar dando nuestras vidas y muchas veces ni agradecimiento vamos a recibir. Pero cuando aún así nuestra persistencia es seguir mostrándole amor, estamos siendo como Cristo. Y el segundo punto es: el amor no hace daño, el amor cumple la ley, versículo del 9 al 10. Me quedo con lo que dice el versículo 10, dice: el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Este es el punto, el amor no hace mal al prójimo. Cuando dice no adulterarás, incluyendo la fornicación, entiéndase todos los pecados relacionados, es una contaminación pecaminosa que una persona muestra, o una contaminación pecaminosa que una persona está dispuesta a contraer y tiene una desconsideración absoluta hacia la otra persona. ¿Sí? No le importa. Ya sea antes del casamiento, personas que dicen amarse no se preocupan por la pureza del otro. No les importa. Quieren saciar sus deseos y no les importa guardar la pureza de la persona que dicen amar. Pero ellos dicen que las aman. Dicen amarse más que cualquiera en el mundo, que no hay nadie en el mundo, que ellos serían capaces de dar su vida, pero no están guardando la pureza. Y lo lamentable es que muchas personas dicen ser cristianas. Ese es lo más doloroso de la cuestión. No guardar la pureza del compromiso asumido nosotros como esposos
es una falta de amor y es una falta contra el Señor mismo, porque el compromiso lo asumimos primeramente con el Señor. Los que están casados, el compromiso que ustedes asumieron, primeramente lo asumieron con el Señor y después con su cónyuge, ¿sí? MacArthur dice: el amor tiene en muy alta estima la virtud de los demás y nunca está dispuesto a hacer algo que contamine a los otros en su vida moral. Lo mismo pasa con otro mandamiento: no matarás, no hurtarás, el amor no arrebata ni bienes ni vida, no dirás falso testimonio o no mentirás, ¿sí? La mentira, la falsedad daña a las personas, corrompe la confianza. Cuando le mentimos a nuestros hijos, ya sea una mentirita piadosa, como Papá Noel o lo que sea, estamos dañando la confianza que tenemos. El amor verdadero busca la verdad y promueve la honestidad, fortaleciendo relaciones de confianza, ¿sí? Porque si les fallamos un momento, ellos también van a sentir que lo vamos a hacer en otro momento. Por eso es una falta de amor cuando mentimos. No codiciar, aunque es un pecado que no siempre se exterioriza, no siempre vamos a darnos cuenta de ver quién es el codicioso o quién codicia, ¿sí? No encontramos un castigo acerca de la codicia, pero sí tiene muchas consecuencias. El Señor sí conoce nuestros corazones, pero si amamos en verdad, nosotros no vamos a codiciar, porque el amor no se goza en la injusticia. Hablamos también anteriormente cuando hay falta de gozo en nosotros, cuando el hermano le va bien, o falta de dolor cuando el hermano está pasando mal, hay una raíz de codicia ahí, hay una raíz de maldad. Por lo tanto, nosotros podemos decir que el amor auténtico se manifiesta en obedecer los mandamientos. Acá se resume la ley con respecto a nuestras relaciones con los demás, ¿sí? En amar al prójimo. Si en verdad amamos a los demás como a nosotros mismos, no vamos a hacerles mal, de ninguna forma. Ahora, el amarnos como a nosotros mismos no es una idea que la psicología nos dice que tenés que amarte, tenés la autoestima muy baja, te amás muy poco, tenés que amarte más, levantar tu autoestima, y cuando tu autoestima esté muy alta vas a poder ser capaz de amar a otras personas. Eso es lo más errado que existe del amor. El Señor asume que nosotros por nuestra naturaleza caída nos amamos demasiado, así que de la misma manera que nos amamos, amemos a los demás. Amemos al prójimo. Ahora, es más fácil sentir amor que amar verdaderamente, ¿sí? Es más fácil sentir que amar verdaderamente. Es claro que el amor verdadero es más que una emoción, es más que un sentimiento. El Señor nos dice: sientan amor por todos. Ustedes no están sintiendo amor. Pablo nos exhorta: ustedes sientan, tienen que ser llenos del sentimiento del amor. No es una emoción, es una decisión y implica una acción. Por eso implica una obediencia. Juan 3:16 nos dice que Dios no nos dice que Él sintió amor, sino que Él nos amó y Él nos entregó, Él nos dio a su Hijo. Su amor se evidenció que Él nos entregó a su Hijo, ¿sí? No es que Él sintió. Y este amor, según lo que dice Pablo y las enseñanzas de Cristo, este amor no sustituye la ley, sino que la cumple. Las exigencias morales, las exigencias espirituales de la ley siguen vigentes. Cristo no vino a abrogar el aspecto moral de la ley. Al creer en Cristo como Señor y Salvador, nosotros hemos sido librados de la ley, pero hemos sido librados del juicio, hemos sido librados del castigo eterno, pero no de las demandas morales de la ley. No es que ya no tenemos, ya listo, están libres, pueden hacer lo que quieran, pueden vivir como su conciencia les guíe o su carne lo dictamine. No, encontramos un montón de mandatos. No es que debemos amar para no ser condenados, sino que debemos amar porque hemos sido amados. Obedecemos no por el temor de ser condenados, sino que obedecemos porque hay un amor. Si el Señor ha transformado tu vida,
Si el Señor ha transformado, si has comprendido que verdaderamente mereces el castigo eterno y comprendes que no hay ninguna manera de que vos puedas librarte de la condenación eterna, que si el momento que tengas que morir tenés que presentarte con el Señor y nada de lo que vos hagas no te puede dar paz, porque vos sabés que el Señor va a encontrar algo y te va a condenar eternamente, pero aún así, comprendiendo esa insuficiencia, vos te aferrás a Cristo como el único capaz y suficiente de salvarte y lo amas, vas a desear obedecerle, porque va a haber un amor en ti. Al creer en Cristo y al haber nacido de nuevo se desata en nosotros una lucha contra el pecado. Eso es lo que hablamos, que es una de las características más palpables de un cristiano. O sea, si querés evaluarte si verdaderamente estás creyendo en Cristo, evalúa si estás luchando contra el pecado. Si a pesar de saber que la salvación no depende de tus obras y aún así luchás contra el pecado, es una evidencia que estás verdaderamente creyendo. En el corazón existe un deseo de obedecer porque ahora amamos al Señor. El amor, entonces, es la clave para la obediencia. Por eso la ley se resume en amar. El amor es la clave. Y la obediencia es la esencia de nuestras vidas cristianas. La obediencia a Dios y a sus enseñanzas es vital para nosotros como cristianos, para que podamos ser verdaderamente seguidores de Cristo, tenemos que obedecerle. Es esencial para que nosotros podamos vivir en plenitud nuestra vida espiritual. En otras palabras, seguir los mandatos y los principios establecidos por Dios es esencial para aquellos que deseamos honrar al Señor. Pero para un verdadero cristiano, la obediencia no es solamente una parte de la vida de fe, sino es algo crucial en su vida. No es algo simplemente aledaño o algo más, sino que es vital para nosotros. Sin la obediencia, la vida cristiana carece de sentido. ¿Qué clase de Señor sería Cristo si nosotros no estaríamos dispuestos a obedecerle? Imagínense, yo soy Señor y sus seguidores no quieren hacer lo que Él. Lucas dice, ¿por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo les digo? Ya saben cuál es el destino de esa clase de personas. Entonces, la obediencia demuestra nuestro amor por el Señor y nuestra reverencia al Señor y muestra nuestro compromiso con el Señor. La obediencia entonces no es algo pasivo, no es algo que simplemente el Señor va a poner en mi corazón, sino que demanda que nosotros ejerzamos nuestra voluntad. Va a requerir que nosotros mortifiquemos nuestra carne. La soberanía de Dios no anula nuestra responsabilidad, no anula tu responsabilidad delante del Señor, delante de las leyes morales del Señor. No te excusa decir, bueno, ahora puedes hacer lo que quieras, total el Señor te va a perdonar. Si Él te escogió, te va a perdonar y si no, no pasa nada. No es así. Que Dios soberanamente nos salve no anula nuestra responsabilidad ante Él y ante su ley. Sino por el contrario, que Dios nos salva justamente para que obedezcamos. Ese es Efesios 2. Él nos hizo renacer para buenas obras. Entonces, Dios nos salva para que nosotros podamos obedecer para buenas obras y en algún día nosotros vamos a tener que rendir cuentas ante Dios, aunque la salvación no dependa de nuestras obras, aunque nosotros delante del Señor no vamos a ser condenados y muchos van a ser salvados como por el fuego y sus obras se van a quemar como la hojarasca, aún así vamos a tener que rendir cuenta de cómo vivimos nuestra vida. La obediencia requiere que nosotros ejerzamos nuestra voluntad, que la sometamos a la voluntad del Señor. Tiene que haber una predisposición de nosotros a querer hacer lo que el Señor dice. Y eso no es fácil. Para poder amar, por lo tanto, va a requerir un esfuerzo. No es algo fácil. Muchos en la etapa pensamos que es fácil el mandato que tenemos del Señor. El mandato de la mujer es más difícil. Ella tiene que someterse. Nosotros simplemente tenemos que amar. Si entendemos lo que implica el amor y cómo compara Pablo con Cristo, vamos a darnos cuenta cuán grande es la demanda que tenemos para con el Señor primeramente.
tenemos que decidir amar, tenemos que ejercer de nuestra voluntad el amor. Si no es algo, no, a mí no me nace amarle al hermano. Yo no tengo contacto, no. Tenés que decidir. El Señor dice, vos tenés una deuda con tu hermano, con aquellos que te relacionás, y tenés que pagarla. No importa si vos no sentís. Tenés que hacerlo. Cristo demanda obediencia. Él es el Señor. No es el presidente, es el Señor. Y como dice Dietrich Bonhoeffer, dice, la salvación es gratuita, pero el discipulado te va a costar toda la vida. ¿Sí? Seguir a Cristo va a implicar que tengas que renunciar a diario a muchas cosas que son buenas, que son lícitas, pero por amor vas a tener que hacerlo. Vas a tener que limitarte muchas veces porque la conciencia del hermano es débil. Vas a tener que sacrificar un tiempo que vos tenías para justamente poder descansar, o un pasatiempo o algo, porque tenés que saldar una deuda de amor. Gálatas 6:2 nos dice que sobrellevar los unos las cargas con los otros y así cumplir la ley de Cristo. ¿Sí? ¿Cuál es la ley? Esta, la ley del amor. Y el 9 dice, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos y no desmayamos. Así que según tengamos la oportunidad, hagamos bien a todos, mayormente a los de la familia en la fe. ¿Sí? Cuando nosotros decidimos amar y sobrellevar la carga de uno de los otros, nosotros estamos cumpliendo la ley de Cristo. Y cuanto dependa de nosotros, cuando dependa de vos, hacer bien, hacerlo. Muchas veces, debido a las circunstancias, las distancias o las relaciones, quizás la única manera que tengas de demostrar amor por una persona es orando por ella. Quizás la única manera. Pero si ni siquiera orás, ¿qué clase de amor podemos decir tener? Y no es una cosa menor el orar por un hermano, el orar por un vecino. Tenemos que ser intencionales con nuestra fe, con las personas que nos relacionamos, tenemos que ser intencionales en compartir el mensaje de salvación porque las personas se están yendo a la condenación eterna. Entonces, ¿cómo no orar por las personas que tenemos contacto diario? ¿Qué clase de amor, qué clase de deuda nosotros estamos pagando con esas personas si ni siquiera oramos? Primera Pedro nos exhorta a tener un amor ferviente porque ese amor va a cubrir multitudes de pecados, ¿sí? Si el amor cubre multitud de pecados porque está dispuesto a perdonar. ¿Sí? Es muy amplia en sí las exigencias y la demanda que nosotros tenemos de amor. Y podemos ver que la obediencia y por lo tanto el amar no es algo popular. O sea, el amar como Cristo nos demanda no es algo popular. Porque requiere someternos nosotros a la voluntad de otros. Desde nosotros nuestros primeros años de vida, para los niños, ¿sí? Hacer lo que los padres les piden que hagan es desagradable, es frustrante porque va contrario a su voluntad. Ellos quieren hacer otra cosa. Ellos quieren seguir mirando dibujitos, ellos quieren seguir haciendo sus cosas. No están dispuestos o no les gusta lo que uno les dice y no se quieren someter porque ellos tienen que entregarse a la voluntad de otros, ¿sí? La noción de someter nuestra voluntad a la voluntad de otra persona o a la de Dios es detestable para nosotros por nuestra propia naturaleza rebelde, ¿sí? Somos rebeldes por naturaleza y nos cuesta someternos. No nos parece algo agradable porque queremos hacer nuestra voluntad. Pero para amar, muchas veces tenemos que no ejercer nuestra voluntad, ejercer sino la voluntad del Señor. Por eso nosotros nos resistimos a la idea de someternos, los hijos a los padres, la esposa al esposo, el esposo a Cristo, los ciudadanos a los gobernantes y así. Aunque la sumisión no implica una obediencia ciega como venimos viendo, aún así es difícil porque muchas veces implica dejar de lado nuestra voluntad y hacer lo que la voluntad de otra persona. ¿Te cuesta someterte a tu esposo? ¿Te cuesta someterte a Cristo y demostrar ese amor a tu esposa? ¿Te cuesta someterte a tus padres? ¿Te cuesta someterte al Señor? Y aunque la pregunta no debería ser si te cuesta, sino si realmente deseas hacerlo. Ese es el punto. De que te va a costar, seguro que te va a costar, y no es la pregunta, ¿verdad? La pregunta es si debiera ser si realmente deseas someterte. De que no se haga tu voluntad, sino la del Padre, como Cristo. Que no se haga mi voluntad,
sino la tuya. Él vino a hacer la voluntad del Padre. La obediencia no es fácil aún para nosotros que somos hijos o para los hijos. Aunque seamos nuevas criaturas, aún así el pecado mora en nuestra carne. Aunque haya un ser nuevo espiritual, aunque el Señor nos transformó, aunque nuestras voluntades hayan sido renacidas, hay una lucha que hay en nosotros porque el pecado mora en nuestros cuerpos. Y cuando nosotros pecamos, la conciencia no nos va a dejar tranquila si es que verdaderamente estamos creyendo. Ya que hay un deseo de nosotros, un deseo interno por obedecerle al Señor. Pero la obediencia, déjame decirle que la obediencia trae gozo. No es algo duro o difícil, es difícil mortificar la carne. Pero si verdaderamente has nacido de Dios y no eres algo moralista que simplemente estás queriendo obedecer para ser apreciado por las personas, para que las personas te feliciten o para que pensar o tener la conciencia tranquila que has ganado el favor de Dios, si esa no es tu motivación y tu motivación es realmente obedecer porque amas al Señor, déjame decirte que la obediencia trae gozo. Demostrar amor, decidir actuar, amar hacia otros, mostrar nuestro amor hacia otros trae gozo. La obediencia nos lleva a un amor, nos llena de amor, nos llena de ánimo, nos llena de esperanza. Por medio de la obediencia nosotros tenemos bendición, ¿sí? En la obediencia está la bendición. Queremos muchas veces la bendición, pero no estamos dispuestos a obedecer. Ese ya de nuestra naturaleza venimos. Queremos los beneficios, queremos el gozo, queremos la plenitud, pero no queremos someternos al Señor. El amor es, entonces, podemos decir que es la clave de toda obediencia piadosa, porque el amor, dice el Señor, cumple a la perfección la ley. La ley se resume en amar, porque el amor no busca el daño, no busca el mal. Por lo tanto, el Espíritu Santo, cuando obra en nosotros, el proceso de santificación en nosotros, es que Él nos capacita para que nosotros podamos amar y para que podamos cumplir la ley de Cristo, como dice, ¿sí? Cumplir la ley de Cristo. Por lo tanto, si verdaderamente estás creyendo en Cristo, recuerda que siempre vas a tener una deuda permanente y constante, ya sea con tu esposa, ya sea con tu esposo, ya sea con tus hijos, ya sea con otros hermanos, ya sea con tu vecino, ya sea con quien fuera, tú tienes una deuda permanente. Eras merecedor de un castigo eterno, tenías una deuda que no la podías saldar, no era suficiente todo lo que tu vida, ni que vos hubieses ofrecido tu vida al Señor y decía, sacrifícame Señor y llévame, no eras capaz de saldar la deuda que tenías con el Señor. Y nunca nadie, ninguna persona te va a lastimar tanto como tú has ofendido al Señor, como nosotros o como yo he ofendido al Señor, nunca nadie va a pecar tanto con nosotros como nosotros hemos pecado contra el Señor. Nosotros hemos pecado contra un Dios que es infinitamente santo. Por lo tanto, por lo que el Rey ha hecho en ti, tienes una deuda permanente. Y como toda deuda, tiene que estar predispuesto y deseoso de saldar esa deuda. Que no te desanime que no la vas a terminar de saldar, sino que gózate en el privilegio, en el gozo que nos da poder imitarle al Señor. Recuerda, nosotros en Cristo encontramos los recursos suficientes para amar. Muchas veces no encontramos la manera de demostrar ese amor, de amar al hermano o de amar a aquellos que nos hacen daño, pero el Señor sí nos capacita por el poder de su Espíritu Santo. Si realmente eres consciente de esa deuda enorme que tienes con el Señor, tienes que ser consciente que tienes una deuda permanente y constante con tu esposo, tu esposa, tus hijos, con todos los que te relacionas. Y si realmente eres consciente, comienza orando permanentemente y constantemente por ellos, reconociendo que no puedes y pedirle esa gracia al Señor, para que en lo que dependa de vos puedas demostrar ese amor. Y si no crees en Cristo, no conoces, déjame decirte que no conoces lo que es el verdadero amor. Quizás pudiste sentir emoción, quizás pudiste sentir algo que las personas dicen que es amor, pero no conoces lo que es el verdadero amor. Por lo tanto, el llamado del Señor a todos aquellos que no creen es que dejen de lado su orgullo, dejen de lado su autosuficiencia para poder experimentar ese verdadero amor y van a poder gozar la verdadera paz que solamente el Señor puede dar.
Alguien que no necesitaba nada, que lo tenía todo, Él dejó de lado todo y se rebajó para venir a salvarnos. No hay mayor clase de amor que alguien ponga su vida por sus amigos, y Cristo puso su vida por nosotros. No vas a conocer en ninguna parte del mundo, ni en una relación de padre e hijo, ni en una relación de esposo, ni en una relación de hermanos, una clase de amor tan grande como la de Cristo. Él lo dejó todo, Él se entregó por completo, no solamente para librarnos de la condenación eterna, sino para purificarnos a nosotros, porque Él verdaderamente nos ama. Para Él nuestra pureza es importante. Él vino no solamente a librarnos de la condenación, sino a librarnos del pecado. Y Él desea que nosotros podamos vivir en santidad para poder experimentar el verdadero gozo y cumplir así nuestro propósito en la vida, que es glorificarle al Señor y disfrutar de Él. No vas a poder disfrutar en esta vida verdaderamente nada lejos de la obediencia al Señor. En la rebeldía no vas a encontrar el placer. Y si eres consciente de que has pecado y no te quieres arrepentir, hoy es el momento, porque el pecado tiene una particularidad que va endureciendo nuestros corazones. Hoy dice no pasa nada, mañana me voy a arrepentir, y ya mañana las palabras pueden ser más fuertes, pero nuestro corazón sigue siendo cada vez más duro a la palabra. Por eso, si hoy escuchas su voz, si hoy escuchas la voz de Cristo, Él te dice: ven a mí, que en mí vas a encontrar paz y consuelo. En Él vas a encontrar el verdadero amor. Oramos. Dios Padre, gracias te damos por Cristo, que nos amó sin nosotros ser merecedores. Y que tenemos una deuda tan pequeña en comparación a la deuda que nos ha sido pagada, que simplemente tenemos que demostrar amor hacia otros. Tenemos que amar no solo de palabras, sino en acción. Y aunque es algo tremendo, es algo grande, es imposible cumplirlo en nuestra carne sin la provisión que nos da tu Espíritu Santo. Aún así, tú a través de tu Hijo has pagado una deuda inmensa. El lloro y el crujir de dientes era nuestro destino. El eternamente estar apartados de ti, lejos de tu santidad, en la oscuridad eterna, ese era nuestro destino. Íbamos sin rumbos a la perdición, pero tú, en tu gracia y por tu misericordia, nos has enviado a Cristo. Gracias te damos, porque no hay ninguna otra mayor muestra de amor que la tuya, Padre, por entregar a tu Hijo, y la del Hijo por dar su vida por nosotros. Te alabamos porque tú eres digno de recibir nuestra alabanza, nuestra adoración. Te alabamos. En el nombre de Jesús, Señor nuestro. Amén.